Bueno, entonces me presento, mi nombre es Valeria Marta, yo soy residente de anestesiología y reanimación de segundo año, en este momento cursando mi rotación de cardiología clínica. El día de hoy vamos a presentar algunos casos clínicos y unos aspectos puntuales sobre la evaluación preoperatoria en cirugía no cardíaca, especialmente unos casos sobre pacientes con fractura de cadera y que a su vez tienen una cardiopatía que requiere un manejo perioperatorio puntual. Para eso inicialmente, entonces vamos a presentar dos casos clínicos de pacientes que estaban programados para cirugía de cadera para tomar decisiones interdisciplinarias al final con una discusión sobre el manejo y adoptar las conclusiones de esta charla como una práctica común de los presentes. Vamos a presentar entonces un caso clínico 1 y un caso clínico 2, una revisión corta del tema, al final un espacio para la discusión y algunas conclusiones. El primer caso clínico se trata entonces de JM, un paciente de 95 años, residente en zona rural, en una vereda de un pueblo, que como característica tienen que él y sus familiares son malos informantes. Como antecedentes, este paciente tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y demencia que en la historia clínica refieren como enfermedad de Alzheimer. Viene ambulatoriamente tomando verapamilo, captopril y aspirina. No tiene ningún antecedente quirúrgico al momento del ingreso, tampoco hay alergias. Tiene un consumo crónico de alcohol a diario, sin tabaquismo, pero con exposición a humo de leña, exposición a biomasa. En la revisión por sistemas, el paciente refiere que ha tenido episodios no claros que se representan como lipotimias versus síncopes en los últimos meses, más o menos aproximadamente en los últimos 2 meses. Por eso no habían consultado hasta el momento. La evolución de este caso entonces es un ingreso a esta institución el 31 de agosto de 2021 por una caída al parecer asociada a un episodio sincopal que le produce al paciente una fractura de cadera y un TEC interrogado. Al ingreso le hacen una tomografía de cráneo que no sugiere trauma, eso porque había presentado el paciente posterior al síncope que le produjo la fractura otros episodios sincopales. Ese mismo día lo ve ortopedia y lo programó para una osteosíntesis de cadera. Al día siguiente es valorado por anestesiología. El concepto de anestesiología es entonces un paciente de 94 años, ASA 3, independiente para su ABC básico y parcialmente para el instrumentado, quien ingresa en el contexto de TEC y fractura de cadera por una caída de la cama. Se descartó en ese momento compromiso intracraniano y se programó para cirugía de cadera. Se refiere en la historia clínica de ingreso que hubo mareo, emesis frecuente y episodios interrogados hasta ese momento como lipotimias y consideran entonces que se debe descartar un compromiso de la función cardíaca como causa de ese deterioro de la conciencia y el deterioro hemodinámico durante el traslado y al ingreso, sobre todo por el hallazgo del examen físico de un soplo aórtico, holosistólico y de bradicardia. Toman en ese momento un electrocardiograma donde se evidencia una bradicardia sinusal, signos de hipertrofia ventricular izquierda y un patrón de hemibloqueo anterosuperior. En su análisis ponen entonces pacientes sin anemia, pero con tiempos de coagulación levemente prolongados. En ese momento el paciente con un INR de 1.57, por lo que se ordena vitamina K y se ordenan paraclínicos, incluyendo el electrocardiograma que ya se les realizó y una ecocardiografía. Tiempos de coagulación y se interconsulta medicina interna para definir la necesidad de ajuste de sus patologías de base. En ese momento se da aval para el procedimiento, pero se refiere en la historia clínica que deben realizarse los exámenes y ser revisados por el anestesiólogo antes del procedimiento para definir la necesidad de un ajuste en el intraoperatorio. Ese mismo día entonces le realizan una ecocardiografía donde se reporta un ventrículo izquierdo normal con hipertrofia concéntrica leve, con una FEBI del 56%, con una relajación ventricular normal y algunos signos de incremento de las presiones de llenado de fin de diástole. Con respecto a las estructuras valvulares, entonces se observa una aorta trivalva con esclerocalcificación severa de sus valvas y limitación para la apertura, con estenosis severa
dada por un área de 0,86 centímetros e insuficiencia central leve. Ese hallazgo entonces de la estenosis aórtica grave es el que más llama la atención en el resultado de la ecocardiografía. Posteriormente, al día siguiente, el paciente es valorado por medicina interna por ese episodio de síncope no claro. Ellos consideran una doble lesión valvular aórtica e interconsultan a cardiología. Al día siguiente, dado que el paciente tenía aval para cirugía, estaba programado para el procedimiento, lo vuelve a ver el anestesiólogo, esta vez en el quirófano, pero considera que el paciente tiene múltiples comorbilidades, que está programado para osteosíntesis de cadera por un síncope cardiogénico y el ecocardio con una doble lesión aórtica, estenosis severa e insuficiencia. Refieren en ese momento que es manejado por ortopedia y medicina interna y está pendiente del concepto de cardiología. Pero el concepto grande en ese momento del anestesiólogo que lo recibe para la cirugía es que es clara la mortalidad asociada a la fractura de cadera sin cirugía temprana, pero en este caso la anestesia general o conductiva supera el riesgo que trae el beneficio quirúrgico para el paciente. Se considera entonces valoración primero por cardiología para definir si el paciente era o no candidato a algún tratamiento percutáneo o valvular o en su defecto considerar STAF para tomar la mejor decisión para el paciente en ese momento y se cancela el procedimiento quirúrgico. Al día siguiente el paciente es valorado nuevamente por medicina interna. En esa valoración se refiere que es difícil precisar la valvulopatía del paciente, si es sintomática o no, pero que probablemente se definirá manejo médico para la misma, entonces se apoya la definición de la cirugía en ese momento. Cardiología la valora el 4 de septiembre, 5 días posterior al ingreso, y refieren en la valoración paciente con fractura de cadera intratrocantérica, actualmente más allá de las primeras 24 horas luego de la caída, pasando así el periodo emergente de intervención, pero al examen físico con un soplo cardíaco, el trauma se recibe en el contexto de síncope, se documenta una estenosis aórtica grave con FEBI preservada, esta última considerada como una condición cardíaca activa. Se refiere en esta nota que aunque el paciente ha pasado su periodo crítico en el cual se considera emergente la intervención, de igual manera requiere la cirugía de una forma prioritaria. Dado entonces el paciente tiene una condición cardíaca activa por enfermedad valvular izquierda obstructiva sintomática, lo que indica la intervención valvular, sea quirúrgica o percutánea, y así las cosas se recomienda una intervención interdisciplinaria. Se pide valoración por anestesiología cardiovascular y manejo interdisciplinario para tomar el concepto con respecto a este paciente y para definir la cronología en la que se deben realizar estas intervenciones. Ortopedia ve al paciente el 5 de septiembre al día siguiente y dice que continúa el paciente en vigilancia médica en espera de aval para el procedimiento quirúrgico, y por parte de cardiología lo volvemos a valorar el 6 de septiembre. Considerando en este caso, después de una discusión con ortopedia, que la urgencia quirúrgica continúa y los riesgos inherentes por la fractura de cadera no están corregidos. Atendiendo esa consideración entonces y frente a una cirugía que es considerada como urgente, se da aval para la intervención, aunque eso reconociendo que el paciente cursa con una condición cardíaca activa y que tiene unos riesgos asociados a esto. El cuidado perioperatorio y la monitorización debe estar acorde a esa condición a juicio del grupo de anestesiología y se reserva cama en UCI para el cuidado postoperatorio. Finalmente, el 6 de septiembre, este paciente es valorado por anestesia cardiovascular. El concepto de anestesia es que se trata de un paciente ASA 4 con fractura de cadera derecho programada para un procedimiento urgente con una condición cardíaca activa, un riesgo alto de sangrado, así como de eventos cardiovasculares mayores y de complicaciones respiratorias perioperatorias. Sin embargo, al tratarse de una cirugía urgente cuya realización afecta la mortalidad de manera importante, se autoriza la anestesia para la intervención. Esto respaldado en las guías de práctica clínica vigente de evaluación preoperatoria para la cirugía no cardíaca. Por acá me sale que el doctor Atencia estaba levantando la mano. Sí, buenos días.
Eh, una pregunta pequeña para que sigamos. Claro que sí. Cuando le hicieron la ecocardio, doctora, donde verificaron lo de la estenosis aórtica, ¿qué precisión tenía el paciente? Y si estaba anémico, ¿qué presión arterial tenía? Si de pronto tiene ese dato, o si estaba anémico, infectado, alguna otra cosa, o no. Profe, Gracias. en ese momento las presiones arteriales del paciente eran alrededor de 160 y tenían una tendencia, como en el seguimiento de enfermería, hacia el límite inferior de la normalidad. No tenía el paciente en ese momento ningún proceso infeccioso adicional con el que estuviera cursando. Y me recuerda, profe, la otra pregunta. Si de pronto te tenía anemia. Profe, sí, la hemoglobina de ingreso de ese paciente era de 11,2. Ok, gracias, mi amor. Listo, bueno, entonces, eh, hasta este momento tenemos entonces el concepto de anestesiología cardiovascular y hasta el 7 de septiembre el paciente estaba pendiente de cirugía. Finalmente fue llevado a cirugía el 9 de septiembre y este paciente presentó como complicación en el intraoperatorio un paro cardíaco de 7 minutos, a pesar de que se llevó con una anestesia epidural titulada. Eso enseguida lo vamos a conversar un poquito mejor. Vemos entonces que el paciente ingresó el 31 de agosto y la cirugía se hace 10 días después. Les voy a presentar entonces un segundo caso clínico, en este caso un paciente de 83 años, residente en el área metropolitana, previamente independiente para sus actividades básicas y avanzadas. Como patológicos, este paciente tenía hipertensión arterial, EPOC, cardiomegalia y un soplo en estudio. Adicionalmente, una anemia crónica no estudiada hasta ese momento, pero que conocía tanto el paciente como los familiares. Como medicamentos, el paciente venía con carvedilol, ácido fólico, aspirina, hierro y bisacodil. Niegan cirugías previas a este ingreso, también se niegan antecedentes alérgicos y como tóxicos este paciente es fumador activo de medio paquete diario desde los 18 años. A la revisión por sistemas, el paciente refiere disnea, tos seca, pérdida de peso de aproximadamente 3 meses de evolución y no refiere otros signos congestivos de falla cardíaca. Este paciente, por su parte, ingresa el 29 de agosto, en este caso por una caída que es traumática, que se ve finalmente reflejada en una fractura intracapsular de la cadera derecha. Pero adicionalmente, el paciente al ingreso con tos, disnea, se auscultan sibilancias, entonces se considera también que cursa con un EPOC exacerbado, sin signos de sobreinfección clínica al momento. Al día siguiente lo ve ortopedia y considera que el paciente en este caso es no candidato solamente a osteosíntesis, sino puntualmente a un reemplazo protésico primario de cadera derecha. Ese mismo día le ve medicina interna y encuentran al examen físico un soplo grado 2/4 en foco mitral asociado a cardiomegalia sin signos de sobrecarga clínicamente, pero el paciente refiere en la revisión por sistemas de medicina interna, disnea paroxística nocturna y optornea. Ordenan entonces una ecocardiografía. En este caso, el reporte es un ventrículo izquierdo severamente dilatada con una función sistólica severamente disminuida, dado por una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 22%, probablemente de origen en una cardiopatía isquémica no reportada hasta ese momento. Adicionalmente, hay una disfunción diastólica de grado 2 con presiones de llenado elevada. El ventrículo derecho está dilatado, pero su función sistólica era preservada. La aurícula izquierda se ve severamente dilatada y la derecha también está dilatada, pero en este caso con una dilatación moderada. Hay una insuficiencia mitral moderada, pero en este caso es de etiología funcional. Adicionalmente, una doble lesión aórtica dada por estenosis moderada con insuficiencia de probablemente moderada también de probablemente etiología degenerativa. Esto con una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Entonces, paciente con fracción de eyección disminuida, con disfunción diastólica grado 2 y adicionalmente insuficiencia mitral moderada y doble patología aórtica, en este caso estenosis moderada e insuficiencia moderada. Al día siguiente, medicina interna lo vuelve a ver
y en este caso consideran fractura de cadera ya con programación quirúrgica para el día siguiente y encuentran con disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna, diagnóstico de falla cardíaca con FEBI marcadamente disminuida, de probable etiología mixta, dada por su patología valvular hipertensiva y una enfermedad coronaria, agudamente descompensada en este momento, por lo que consideran iniciar diurético, balance hídrico, se ajusta bloqueo neuromoral con aspirina y estatina. Adicionalmente, consideran que el paciente cursa con una exacerbación de POC Antonisen 2 sin indicación de antibiótico. Las cifras tensionales del paciente venían elevadas, pero sin rango de crisis, por lo que se aumenta dosis de beta bloqueador y se documenta una creatinina intrahospitalaria de 1.47. Pero se revisa historia clínica anterior de mayo y abril del presente año, donde tiene el mismo nivel de creatinina. Se espera entonces concepto de anestesiología para llevar al paciente a cirugía, pero consideran en ese momento que el paciente debe compensarse mejor de sus comorbilidades antes de ser llevado al procedimiento quirúrgico. Lo evalúa entonces ese mismo día anestesia y consideran un paciente masculino en novena década de la vida programado para cirugía que en ese momento se reporta como sensible al tiempo. En un paciente ASA4 dado por una falla cardíaca descompensada de etiología mixta con una fracción de eyección disminuida del 22%. Por lo anteriormente descrito, se considera el paciente curso con una condición cardíaca activa con alto riesgo de muerte intraoperatoria, por lo que se decide iniciar un proceso de compensación y quedan atentos a nueva interconsulta al compensar el paciente. Al día siguiente y en los siguientes días, del 1 al 3 de septiembre, el paciente es valorado por medicina interna. Se considera entonces en esas valoraciones que uno, el paciente por sus signos clínicos no está cursando con una falla cardíaca descompensada, a pesar de que las valoraciones anteriores habían considerado lo contrario. Adicionalmente, consideran que el paciente probablemente nunca logrará ser llevado a un estado óptimo, por lo cual siempre se tendrá un alto riesgo en ser llevado a la cirugía y la familia comprende ese riesgo. En la valoración del día siguiente se refiere que el paciente tiene varias condiciones cardíacas activas que por el momento contraindican su cirugía. Entonces vemos cómo algunos conceptos entre las especialidades y entre distintos médicos de la misma especialidad van variando de acuerdo a su evaluación del paciente y a su interpretación del mismo. Este médico considera entonces que el paciente sí cursa con una descompensación de la falla Stevenson 2, con cifras tensionales no compensadas y unas valvulopatías moderadas que parecen ser asintomáticas a excepto de la falla cardíaca. Cuando pueda, el paciente deberá ser llevado a cirugía y posteriormente continuar manejo por ortopedia. Al día siguiente, entonces, el paciente es valorado por cardiología, por una interconsulta que pide medicina interna, y en la nota de cardiología se considera paciente con fractura de cadera en plan de tratamiento quirúrgico, con una exacerbación de POC que ha venido respondiendo al tratamiento. Como síntomas de insuficiencia cardíaca solo tiene la fatiga, no refiere a cardiología a otros síntomas acompañantes y no se han exacerbado en tiempo reciente. Tiene una disfunción ventricular cuya etiología probablemente, como ya se había considerado, es mixta por la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria, y actualmente no hay indicación de estratificación, puesto que el paciente no tiene angina, ni arritmias ventriculares, ni síndrome coronario agudo, ni ha presentado parada cardíaca. Tiene entonces valvulopatías moderadas a las que no se pueden adjudicar los síntomas actuales del paciente. Así, el paciente tiene una falla cardíaca de nuevo diagnóstico, considerada como baja C, NIJA 2, de probable etiología mixta por hipertensión e isquemia, que actualmente está compensada y ya está recibiendo bloqueo neuromoral. No consideramos entonces por cardiología que esta sea una limitante para la programación quirúrgica, aunque reconociendo los riesgos a los que se expone el paciente, son más los beneficios alcanzados con la intervención por ortopedia, toda vez que su falla cardíaca está moderada, está compensada y la valvulopatía es moderada. Se explican en ese momento muy bien al hijo del paciente los riesgos y los beneficios del procedimiento. Se explica que los riesgos de eventos es alto y que no obstante, como se mencionó, los beneficios de la cirugía sobrepasan estos riesgos. Es valorado, continúa como en su manejo por medicina interna, pero ese día, después de que de cardiología lo ve,
En la noche el paciente presenta fiebre, taquipnea y una alteración del estado mental, por lo que se considera en ese momento una sepsis sin foco claro. Dentro de la búsqueda de medicina interna del origen de la sepsis consideran una sepsis de origen urinario, aunque los síntomas no eran muy claros en ese momento, y lo vuelve a ver anestesia el 6 de septiembre ya en el paciente en este contexto. En este caso, anestesia considera la intervención como un procedimiento urgente de moderado riesgo cardiovascular y moderado riesgo de sangrado. Considera la falla cardíaca con la FEBI severamente reducida, pero en este caso dicen que los beneficios superan los riesgos de la intervención y se da aval por anestesiología para llevar el procedimiento quirúrgico. Eso dado que el paciente está sin signos de bajo gasto, sin sobrecarga, se comporta como un NIHA 2 y además tiene como otras cosas por corregir, su delirium, su hipocalemia, que está en resolución por la parte de medicina interna. Ortopedia lo ve el 7 de septiembre y considera en este caso pausar la cirugía, dado que el paciente viene cursando con un proceso infeccioso, hasta ese momento una sepsis de probable origen urinario, con un urocultivo positivo, creciendo, aunque estaba pendiente la tipificación en ese momento. Consideran entonces que se debe postergar la cirugía hasta que el paciente tenga 72 horas sin fiebre y se haya aislado como tal y tipificado el germen y se tenga un tratamiento dirigido para poder administrárselo al mismo. En este caso, entonces, vemos que posteriormente también el paciente es llevado a la cirugía y también el tiempo de ingreso del paciente a la cirugía es de aproximadamente una semana. Bueno, entonces vamos a hacer una corta revisión del tema. Para el abordaje preoperatorio de este tipo de procedimientos y en general de la cirugía no cardíaca, lo que usamos normalmente es la guía europea de práctica clínica, donde nos propone unos pasos a seguir para evaluar la pertinencia de la cirugía y las conductas que debemos tomar en el perioperatorio de los pacientes. El primer paso a evaluar es si hay o no una indicación de cirugía emergente en esos pacientes. Para eso les traigo entonces esta guía de 2020 para el manejo de fracturas de cadera. En esta guía se refiere que los pacientes deberían recibir una cirugía correctiva dentro de las primeras 48 horas posteriores a sufrir una fractura de cadera y recomiendan incluso estando en Reino Unido, que es de donde se realiza la guía, que el tiempo debe ser menor a 36 horas. Esa urgencia de la cirugía estaba definida hasta esa guía por dos metaanálisis. El primer metaanálisis no reporta como tal un forest plot que uno pueda analizar, pero el segundo metaanálisis es este, donde vemos que hay un resultado, un diamante que favorece la cirugía temprana en pacientes que van a tener una fractura de cadera, y esa cirugía temprana en este estudio es definida como cirugía por debajo de 24 horas. Vemos que la evidencia es a partir de varios tipos de estudios, sobre todo estudios retrospectivos que de pronto no tienen la mejor calidad metodológica para la conclusión, pero que finalmente cuando uno analiza los estudios prospectivos sí hay una mayor tendencia a favorecer la cirugía temprana. Y finalmente el resultado final, aunque es heterogéneo, es apoyar el inicio temprano de la cirugía. Adicionalmente, cuando evaluamos otros desenlaces como las complicaciones y la morbimortalidad perioperatoria, sí es un poco más claro el beneficio de hacer una cirugía temprana en esos pacientes. Ya estudios posteriores a la guía de mejor calidad metodológica, como ensayos clínicos y algún metaanálisis, lo que nos muestran es que sí hay una disminución importante de la supervivencia en el paciente cuando es llevado a cirugía temprana. En este caso se usó un límite de tiempo de 22 horas, donde vemos cómo los pacientes que son llevados a cirugía por debajo de ese tiempo tienen una mortalidad en esta curva de Kaplan-Meier muchísimo menor que los pacientes que tardan en ser llevados a la cirugía.
Entonces, la cirugía correctiva de una fractura de cadera, sea una prótesis o una osteosíntesis, es una intervención urgente dada por una disminución significativa en la mortalidad cuando se lleva a sus pacientes de forma temprana. ¿Qué tan temprana se debe hacer esta cirugía? Para eso entonces existe este estudio realizado también en 2020 y publicado en Lancet, donde se quiso evaluar, se llama Hip Attack, y donde se quiso evaluar el manejo estándar de la cirugía, estándar más o menos dentro de las primeras 24 a 48 horas versus el manejo acelerado de esa fractura de cadera dentro de las primeras 6 horas. Es entonces un ensayo clínico multicéntrico donde se evaluó la cirugía acelerada versus el cuidado estándar y en total se incluyeron cerca de 3.000 pacientes. Vemos entonces que no hubo diferencias en los desenlaces, en este caso complicaciones mayores, cuando se hizo un abordaje acelerado versus un cuidado estándar, teniendo en cuenta ese cuidado estándar como el tiempo definido acá, 10 a 42 horas y no tiempo más allá de ese. Pasa con este estudio que los desenlaces, pues tampoco hubo cambios para muerte, pero pasa con este estudio con respecto a la parte metodológica, que fue inicialmente como desenlace primario con el que se calcula la dosis, la muestra a recolectar de pacientes, que fue un desenlace compuesto de múltiples complicaciones perioperatorias que incluían la muerte. Y la muerte no es el desenlace primario, sino que es un desenlace secundario. Entonces, para resaltar la parte metodológica del estudio. Aún así, se consideró entonces como conclusión que la cirugía acelerada dentro de las 6 primeras horas no reduce significativamente el riesgo de mortalidad o una combinación de complicaciones mayores en comparación con la atención estándar. ¿De qué se mueren entonces estos pacientes? La mayoría de las causas de la muerte están asociadas a el dolor y los riesgos que trae por sí mismo y adicionalmente a el reposo constante al que deben ser sometidos. Vemos que en múltiples estudios, sobre todo estudios de cohorte, lo que reportan es la falla respiratoria y la falla cardíaca o la condición cardíaca como las principales causas de muerte. En la parte cardíaca también se incluyen otras alteraciones del sistema circulatorio, como la falla cardíaca isquémica, el tromboembolismo pulmonar y el accidente cerebrovascular. Dentro de la parte respiratoria, lo principal reportado, de hecho que es la complicación más común, es la bronconeumonía. ¿Cuándo se debe retrasar entonces estos pacientes? La guía para el manejo de fracturas de cadera de 2011 sugería algunas condiciones puntuales en las que uno entra, mira si esas condiciones se pueden corregir antes de la cirugía y tenía como aval para retrasar las cirugías con estas condiciones. Pero ya en la actualización de 2020 hacen un manejo un poco más integral donde consideran que la cirugía debe retrasarse solamente si esos beneficios del tratamiento médico adicional superan los riesgos de retrasar la cirugía. Entonces no se trata de encontrar simplemente una lista de condiciones y tratarlas antes, sino de mirar los reales beneficios médicos de ese tratamiento, considerando que los riesgos de retrasar la cirugía están asociados sobre todo al dolor y la inmovilidad, y consideran que 36 horas o menos proporciona un tiempo suficiente para la participación proactiva de los anestesiólogos y del equipo interdisciplinario en la corrección de los obstáculos médicos que se interponen ante la cirugía. Bueno, entonces es claro hasta este momento que el paciente debe ser llevado a cirugía lo antes posible y ojalá tratando de optimizar las condiciones que tengo beneficio médico de optimizar. Si somos estrictos, el resto del algoritmo del abordaje perioperatorio de la guía europea no se debería aplicar simplemente porque ya dijimos que es una condición que requiere una cirugía urgente. Pero para hacer un enfoque integral del paciente, entonces vamos a seguir aplicando los pasos que propone la guía. El paso 2 es mirar si hay una entidad cardíaca activa o inestable. Y dentro de las listas que nos proponen para esas condiciones está una falla cardíaca descompensada, descrita como que tenga una clase funcional 4, un empeoramiento de los síntomas o que sea una falla de aparición reciente, no necesariamente de diagnóstico de reciente, y una enfermedad valvular severa, considerada como severa una estenosis aórtica severa
que sea sintomática o con un área valvular menor a 1 centímetro o con un gradiente medio de presión mayor a 40, o una estenosis mitral severa asociado a síntomas dados por falla cardíaca, disnea progresiva o síncope con el esfuerzo. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, en la guía de manejo de fractura cadera no hay recomendaciones puntuales, pero es claro en esa guía que refieren que la cirugía urgente prima sobre cualquier condición. Y ya en la guía europea, entonces lo que se refiere es que se recomienda evaluarla en función del ventrículo izquierdo con un ecocardiograma o determinar péptidos en los pacientes que están con una sospecha de insuficiencia cardíaca y que tienen un riesgo intermedio o alto dado el tipo de cirugía. Adicionalmente, se recomienda optimizar el tratamiento médico si fuera necesario con toda la parte del bloqueo neurohumoral, eso como recomendaciones 1A, y adicionalmente en los pacientes que tienen un nuevo diagnóstico de insuficiencia cardíaca, se recomienda aplazar la cirugía de riesgo intermedio si esto es posible. Recordemos que esto no aplica para nuestros pacientes porque los consideramos como un escenario de cirugía urgente. Ya la parte puntual del manejo, entonces se recomienda mantener los beta-bloqueadores durante el perioperatorio. Se omite la administración de un IECA o ARA2 la mañana de la cirugía, pero previamente se puede usar. Y se debe hacer una vigilancia del estado hemodinámico del paciente porque esos medicamentos pueden hacer al paciente más propenso a presentar hipotensión intraoperatoria. Con respecto a las valvulopatías, que yo creo que probablemente es lo que más nos preocupa en estos pacientes, porque es un escenario un poco menos común, se sabe que las valvulopatías contribuyen a complicaciones posoperatorias y a mortalidad, que la ecografía es útil para cuantificar la naturaleza de la enfermedad, la ecocardio, para cuantificar la naturaleza de la enfermedad y el grado de la insuficiencia cardíaca, pero a pesar de eso, que es muy poco probable que el tratamiento de cualquier valvulopatía preceda a la cirugía en la población con fractura de cadera o cambie el manejo anestésico, así tal cual se refiere en la guía de manejo de fractura de cadera. Entonces, ellos no recomiendan retrasar la cirugía en espera de la ecocardiografía. En caso de que se pueda hacer sin retrasar la cirugía, es bienvenida, pero en todo caso, la anestesia deberá hacerse cuidadosamente, administrarla de una manera cuidadosa, que básicamente lo que quieren decir con eso es titular las dosis, sea de anestesia general o sea de anestesia neuroaxial, y hacerlo a través de un monitoreo constante, ojalá invasivo, para mantener unas presiones de perfusión coronaria y cerebral dentro de límites adecuados. La guía europea lo que refiere es que estos pacientes con enfermedad valvular cardíaca tienen un aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares perioperatorias durante la cirugía no cardíaca, y que en caso de que era de cirugía no cardíaca urgente, es decir, nuestro caso con estenosis aórtica grave, el procedimiento quirúrgico se debe realizar con un control hemodinámico más invasivo y se evita en medida de lo posible los cambios rápidos del estado volumétrico y de la frecuencia cardíaca. Entonces, sí se considera de entrada la cirugía que es urgente, y no se considera retrasarla en caso de una valvulopatía, sino tener un poco más de detalle con la administración de la anestesia. Si seguimos en el algoritmo, el tercer paso es cuál es el riesgo del procedimiento quirúrgico. Para esto, la guía europea clasifica a los pacientes en 3 grupos de riesgo bajo, intermedio y alto, según el riesgo de mortalidad a 30 días. La cirugía ortopédica mayor, como la cirugía de cadera, está catalogada dentro del riesgo intermedio. ¿Qué hacer entonces con esos pacientes? Los pacientes de riesgo bajo pueden ser optimizados y llevados a la cirugía, pero para los pacientes de riesgo intermedio y alto vamos a evaluar el paso 4. Ese paso 4 quiere evaluar cuál es la funcionalidad de cada paciente, cuál es su capacidad funcional, y para eso se puede hacer con herramientas un poco más subjetivas, como a través de preguntas al paciente. Este cuestionario es el recomendado, donde básicamente la pregunta que me define la capacidad funcional como que yo quiero tener como mínima en un paciente es si el paciente es capaz o no de subir 2 pisos de escaleras o caminar cuesta arriba. Otra manera de clasificarlo es a través de herramientas un poco más objetivas, como el índice de Duke para las actividades específicas. Es un índice que
consta de un cuestionario de 12 preguntas, donde cada pregunta tiene una puntuación específica y finalmente se hace una suma de puntos. Cuando el paciente tiene más de 34 puntos, eso me quiere decir una clase funcional de más de 4 METs y una menor probabilidad de eventos cardiovasculares. Esta evaluación, que es un poco más objetiva, es la que se ha visto relacionada realmente con los eventos cardiovasculares y con los desenlaces. Cuando yo logro clasificar esa clase funcional del paciente y es mayor a 4 METs, el paciente puede ser llevado a cirugía. Pero si es menor, voy a aplicar el paso 5, que es regresarme nuevamente a ver el riesgo del procedimiento quirúrgico. Pero acá ya solamente tengo riesgo. Puedo considerar una prueba de estrés farmacológico. El paso 6. El paso 6 consiste entonces en evaluar los factores de riesgo cardiovascular, eso a través de distintas herramientas. En la guía europea se propone la herramienta de Gupta, o principalmente la recomendación fuerte a favor es usar el índice de riesgo cardíaco revisado, es decir, el índice de Lee. Este índice consta de 6 puntos, donde a cada uno se le asigna un valor, que son básicamente si la cirugía es de alto riesgo, si el paciente tiene una cardiopatía isquémica por cualquier criterio diagnóstico de los que ya son conocidos por ustedes, un antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva, antecedente de enfermedad cerebrovascular, paciente diabético con requerimiento de manejo con insulinas o con una creatinina mayor a 2. Si el paciente cumple con alguno de estos puntos, entonces los vamos a dividir. Si el paciente tiene 2 o menos puntos, se hace un ecocardiograma y unos biomarcadores. Y si el paciente tiene más de 3 puntos, es decir, un riesgo perioperatorio mayor, vamos a pasar al siguiente paso, que es el último. Ese paso 7 es considerar en esos pacientes una prueba no invasiva. El resultado de esa prueba no invasiva también me va a definir entonces unas conductas. Si se induce isquemia de leve a moderada o uno no logra inducir isquemia en esa prueba no invasiva, entonces el paciente podrá ser llevado a cirugía porque probablemente el estímulo del estrés quirúrgico sea similar. Pero si el paciente en esa prueba se induce una isquemia extensa, es decir, considerada por más de 2 paredes o más de 5 segmentos, con un paciente que llega al 90% de su capacidad funcional o al 90% de su frecuencia cardíaca, o un paciente que tiene compromiso isquémico más del 20% en una prueba de perfusión miocárdica, entonces se debe hacer un manejo individualizado según el caso y los hallazgos del paciente, pero la recomendación general es llevarlos a una arteriografía. Ya finalmente el manejo específico de cada paciente dependerá de lo que uno encuentre en los resultados. Sus pacientes podrían ser llevados a una angioplastia con balón simplemente. En este caso, la cirugía se podría hacer después de 2 semanas, manteniéndose el tratamiento con aspirina. Si el paciente es llevado a un stent no médico, se puede realizar una cirugía después de 4 semanas con el paciente cumpliendo esas 4 semanas de tratamiento antiagregante. Si se trata de un stent farmacoactivo, entonces va a depender de la generación del mismo. Si es de una vieja generación, el procedimiento se debe realizar después de 12 meses y si es de nueva generación, después de 6 meses de tratamiento. Y ya finalmente la recomendación con respecto a esa parte es continuar el ASA en la parte perioperatoria sin ningún problema y dependiendo del riesgo de sangrado y los otros medicamentos que tenga el paciente, son las recomendaciones con respecto a evitar las complicaciones trombóticas, pero vemos cómo el algoritmo finalmente en unos pacientes más retrasados que en otros tiene como idea siempre llevar al paciente a cirugía cuando el procedimiento esté indicado. Para concluir, entonces, se trata de una cirugía de reparación de cadera, dada como urgente en los ancianos y debe realizarse dentro de las primeras 36 o máximo 48 horas, pero pasadas estas 48 horas la urgencia se mantiene porque los factores de riesgo que me aumentan la mortalidad de ese paciente se mantiene. Dentro de ese margen horario y en el menor tiempo posible se deben realizar las medidas preoperatorias encaminadas a
optimizar de forma rápida la condición de los pacientes y no se debe retrasar la cirugía si no hay beneficios claros del tratamiento médico adicional. Eso es todo lo que les traía para hoy. No sé si tienen preguntas acerca de la revisión o si quieren que pasemos a la parte de la discusión. Mira, a pesar de que muchas gracias, de verdad que fue muy claro y este es un tema que los internistas no hemos traído a estas reuniones y que es fundamental e indispensable, pienso yo, para nosotros. Y entonces muchas gracias de verdad por ser tan clara con tu exposición. Mira, con relación al segundo caso, probablemente, aunque ya tenemos claro que es una cirugía urgente y que deberíamos no retrasarla, el proceso infeccioso para nosotros como internistas siempre sí nos va a causar mucho temor, ¿cierto? Porque pensamos que en un proceso infeccioso activo, probablemente en la cirugía se contamine o se infecte esa cadera, ¿cierto? Si el paciente está con una bacteremia en ese momento. Entonces, no sé si en eso puedes ampliar algo más y qué piensan ustedes con relación a cuando el paciente tiene un proceso infeccioso activo. Bueno, doctor, con respecto a esa parte del proceso infeccioso, la precaución y las recomendaciones más grandes están sobre todo cuando el procedimiento es una prótesis de cadera, porque en caso de la prótesis el riesgo de infección es mucho más alto y los protocolos en el quirófano son mucho más estrictos con respecto a la prevención de infección. Ya para otro tipo de procedimientos como la osteosíntesis, probablemente uno entra a considerar el riesgo-beneficio de retrasar la cirugía, siendo probablemente retrasar la cirugía alto riesgo de mortalidad, pero exponer al paciente a un proceso de infección no tan riesgoso con respecto a la mortalidad. Entonces se podría hacer, dependiendo como en decisión concertada con todo el equipo, una tipificación del germen, saber exactamente con qué se puede hacer una adecuada profilaxis intraoperatoria y con eso ya el paciente podría ser llevado al procedimiento. El doctor Edison había levantado la mano, no sé si tiene un comentario al respecto. Sí, muy buenos días. Pues, tengo varios comentarios al respecto, pero específicamente con la pregunta que hace David, yo lo que quiero resaltar y tal vez lo que queremos resaltar de los casos es que justamente la infección es consecuencia de la estancia prolongada y no tomar conductas. Si el paciente, como las recomendaciones lo dicen, se le realiza la cirugía en las primeras 48 horas, pues no tiene esos riesgos adicionales que incluyen la hospitalización más prolongada y que de hecho son las complicaciones, como nos mostraba Valeria, de retrasar la cirugía de cadera. Entonces, más allá de que si ya hay una infección activa y pues tal como ortopedia lo dijo en su momento, que era una prótesis de cadera, pues se retrasó la cirugía. Fue un retraso adicional a la falta de toma de conductas iniciales. Eso por un lado. Y lo otro que quiero resaltar es que se hizo el ejercicio, o Valeria presentó la guía completa en aras de hacer la presentación pues completa de la guía y que tengan presentes cuáles son los pasos. Esa guía de valoración preoperatoria tiene un algoritmo final muy claro y resumido donde cualquiera de los internistas que está valorando un paciente puede seguir ese algoritmo y de forma rápida hacer la valoración adecuada del paciente, pero se debe dejar muy claro que en ambos casos, al considerarse cirugía urgente y tal como Valeria muy bien lo recalcó, no se pasa a la primera pregunta. Es decir, siempre que la primera pregunta de si es una cirugía urgente o emergente, la respuesta es sí, el algoritmo se acaba y el paciente debe ir a cirugía. Buenos días, muchas gracias a Vale por la charla. Mi pregunta, pues yo sé que seguramente la razón sea también en aras de ser pragmático en el abordaje del paciente, pero cuando uno revisa las escalas para evaluar el riesgo, siempre se puede ver que NSQIP es superior en cuanto al rendimiento versus Lee, pero pues siempre uno ve que se usa Lee. No sé, Vale, ¿tú qué opinas de eso o cuál es la razón? Bueno, con respecto a esa pregunta, en general, yo les presenté la guía europea que recomienda realizar el LI y el GUPTA,
pero las distintas guías tienen diferentes recomendaciones. Yo tengo acá una presentación al respecto que me sirve para responderte eso. En esta gráfica, básicamente lo que uno ve es que el rendimiento de la escala del NSQIP es mayor en la discriminación del riesgo de los pacientes con un área bajo la curva de 0.81, y si uno la compara con las otras escalas, como el índice cardíaco revisado, es decir, el LIC o el MICA, que es lo mismo que el GUPTA, tiene una buena correlación con el GUPTA. Pero, por su parte, la capacidad de discriminación del GUPTA es un poco menor, con un área bajo la curva de 0.73 y el índice cardíaco revisado de 0.68. Si vemos a la hora de la verdad, la correlación, la concordancia entre las otras escalas no es tan buena, pero a la hora de comparar NSQIP con el GUPTA, la correlación es mucho mejor. ¿Qué pasa como para efectos prácticos? El NSQIP es más largo de aplicar, tiene más preguntas, entonces es una herramienta que se vuelve un poco más extensa de evaluar en esos pacientes. Mira, por ejemplo, acá se incluye varios patologías del paciente, el riesgo de la cirugía, y tiene en cuenta como tal cada procedimiento quirúrgico. Entonces, el resultado va a ser menor si lo en la vida práctica realmente se revisan los otros por la extensión que tienen, que es mucho más corta, que probablemente uno los pueda aprender y de manera rápida. Mariana. Hola, ¿cómo están? Pues a mí me parece, pues de todas formas, como dice el doctor Edison, que finalmente cuando uno revisa todo lo de la evaluación preoperatoria y el hecho de que la cirugía de cadera es una urgencia, pues probablemente entonces nada contraindique. Esta reunión la presentaron pues también con ortopedia y con anestesia. A mí me pareció muy interesante que la trajéramos a medicina interna, porque finalmente refuerza algo que nosotros hemos venido de pronto como implementando en el grupo, y es que es anestesia quien da los avales o quita los avales de llevar un paciente a un procedimiento. Nosotros nos limitamos o nuestro papel más grande es entrar a establecer si una de sus comorbilidades está compensada o no está compensada. Y lo que sugieren en estos pacientes que van a ser llevados a cirugías urgentes es que nosotros aprovechemos el tiempo que tenemos y seamos más pegados de este tipo de pacientes para que en esas primeras 24 horas, mientras lo llevan a cirugía, nosotros podamos hacer la compensación o apoyar un poquito más y compensar lo que alcancemos a compensar en esas horas mientras anestesia y ortopedia definen que van a operar el paciente, ¿cierto? Sin decir este paciente no se puede o sí se puede llevar a cirugía, ¿cierto? Para no interferir con esos procesos que ellos ya tienen, y de hecho pues tienen la propuesta de hacer pues como una especie de trayectoria, digámoslo así, o de alerta de los pacientes que tienen fracturas de cadera, para que todas las especialidades podamos ir a evaluarlos de forma oportuna, verlos como una urgencia, ¿cierto? Por ejemplo, ese tipo de interconsultas, verlas nosotros como urgencia, porque solo tenemos esas primeras horas para apoyar en la compensación de ese tipo de pacientes, ¿cierto? Eso quería contar. Sí, doctora, muchas gracias. Yo creo que dentro de las conclusiones importantes que se hicieron ese día está que todos, pues como equipo quirúrgico alrededor del paciente, tengamos claro el concepto de que es una cirugía urgente y que como tal se debería tratar, siendo así las interconsultas pertinentes de manera urgente, si se va a hacer algún paraclínico porque el tiempo lo permita, que este sea prioritario por encima de otros paraclínicos de pacientes, y que se haga ese enfoque de riesgo en el menor tiempo posible para ofrecer la cirugía dentro de los rangos de tiempo. El profe Edison está levantando la mano. Sí, yo quisiera un comentario adicional. Primero, obviamente que debemos ser conscientes de qué cirugías son urgentes y acorde a ello proceder, pero que justamente debemos darle un papel más importante a las patologías médicas como urgencias. Me explico.
Y pues si nosotros como internistas sí que lo tenemos que hacer más. ¿En qué sentido? A urgencias llega un paciente con una herida en el brazo que no le compromete su vida, pero está echando sangre y ese paciente pasa derecho. En cambio llega un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular con un dolor en el pecho y tiene que llegar a coger filita, a coger un ficho y a esperar a que lo atiendan, cuando es un paciente que después de tocar la puerta del hospital, en los primeros 10 minutos ya debería tener un electro. Asimismo, entonces nos pasa con las fracturas. Si es una fractura abierta que está echando sangre, entonces ese paciente nadie lo duda y va para el quirófano. Pero si es una fractura de cadera que no fue abierta y que entonces no está echando sangre, entonces ya el paciente dejó de ser urgente y empezamos a hacerle un montón de exámenes que tal vez se le podrían hacer, pero que no son estrictamente necesarios, y que la condición más importante es que nunca deben retrasar la conducta. Entonces es como ser conscientes que la sangre no es lo único, pues que es muy escandaloso, pero no es lo realmente urgente, sino que es las condiciones de mi paciente lo que me deben definir la urgencia. Muchas gracias. Sí, yo quería resaltar algo que me parece muy importante y me parece que las viñetas clínicas fueron demasiado claras. Y yo creo que la mayoría, siendo abogado del diablo, cuando el paciente, el primer caso del paciente falleció, después se realizó el paro cardíaco durante la cirugía, es muy probable que muchos pensáramos, ah, sí vio, ¿por qué lo llevaron a cirugía? Pero entonces yo lo que estoy leyendo, y lo que me parece muy, muy interesante, es que precisamente el retraso de la cirugía fue probablemente lo que llevó a que el paciente hiciera ese paro cardiorrespiratorio, porque pudo haber hecho un embolismo pulmonar, pudo haber hecho una complicación incluso diferente a lo que todos pensábamos que era una complicación relacionada con su cirugía valvular. Entonces es demasiado aclaratorio la viñeta clínica y todo lo que realizaron. No sé si así se lee, profe Edison, lo que les acabo de decir. Digamos que en parte puede ser eso, pero en parte también debemos entender que, y siquiera haces ese comentario para también ser claros en algo, Valeria fue muy clara también en que todas las notas, tanto cardiología como anestesia cardio, por ejemplo, que la nota me parece que anestesia cardiovascular es muy clara en su momento también, más allá de la nuestra, y es el hecho de que cuando se da un aval para una cirugía, nunca se está diciendo que al paciente no le va a pasar nada. Y por tanto, si estamos ante un paciente con una condición de alto riesgo, todo el equipo siempre fue claro en decir que el paciente tenía alto riesgo de complicación. Entonces debemos entender que cuando se da un aval quirúrgico, nunca se está diciendo, tranquilos que ese paciente no le va a pasar nada. Se está diciendo es, si su condición es urgente y tiene unas implicaciones pronósticas, hay que proceder con ello, aún siendo conscientes de que hay un alto riesgo y por tanto tomar las mejores medidas posibles para que esos riesgos se minimicen hasta donde sea posible, pero siempre un desenlace adverso será factible y no por eso, y eso también tiene que ver pues como con nuestra madurez en el afrontamiento de los casos, ir a decir justamente eso, es que sí ven, lo operaron y se murió, o porque entonces pasaría lo contrario. Entonces, si el paciente se operó, le fue bien, entonces tampoco va a ir el otro equipo que dijo que sí, a decirle, sí ve que es que había que operarlo. No, son escenarios simplemente, pero como lo dice David, obviamente retrasar la cirugía nos va a aumentar el riesgo de otras complicaciones, como fue la infección en uno de los casos, o como lo menciona, pueden hacer embolia pulmonar o otra serie de complicaciones que igual le van a aumentar la mortalidad del paciente. Yo creo que lo que escribió Jairo en el chat es precisamente lo que hemos concluido, que la idea es no diferir la cirugía si es urgente. Bueno, profe Edison, no sé, profe Gándara, profe Edison o Mariana quieren hacer alguna apreciación personal, final, y si no podemos dar terminada la reunión y agradecerle mucho a Valeria. No, yo simplemente quisiera agradecerles el espacio. Es insistir que es generalmente una falencia que tenemos en nuestra formación, la valoración preoperatoria, que pensamos a veces que eso es del anestesiólogo, pero justamente muchos de los pacientes con comorbilidades en algún momento nos van a llamar a nosotros. Entonces, que es importante que tengamos esto, insistirles, el algoritmo es una paginita que está muy bien resumida y que se puede tener a la mano para cualquier inquietud.
Muchas gracias nuevamente. Mariana. No, a todos muchas gracias. Yo no tengo más nada para decir, quedó todo muy claro. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Gracias, Valeria. A ustedes muchas gracias por la asistencia, que estén muy bien.